Hola, mi nombre es Natalia Márquez Giraldo, soy estudiante de primer semestre de Medicina de la Universidad CES y el día de hoy vamos a hablar sobre el divertículo ileal. Para entender el divertículo ileal es importante primero tener como unos conceptos básicos comprendidos completamente. Vamos a hablar entonces de las primeras semanas de gestación del embrión, específicamente desde principios de la segunda semana, es decir, aproximadamente a partir del día 9. Entonces lo que ocurre en el día 9 es que hay un blastocisto que está en una etapa bilaminar. Esta etapa bilaminar va a estar compuesto entonces por dos capas, que va a ser el trofoblasto, que van a ser como estas dos estructuras que se observan acá, y esta parte interna que va a ser la segunda capa, el embrioblasto. La capa externa es el trofoblasto. El trofoblasto a su vez va a estar compuesto por dos capas, que va a ser el sincitio trofoblasto, que va a estar en contacto como con el tejido materno, y el citotrofoblasto, que va a estar en contacto con el embrioblasto. En el sincitio trofoblasto, algo muy importante es que el sincitio trofoblasto erosiona los tejidos maternos y esto permitirá posteriormente la formación de la circulación uteroplacentaria. Por su parte, en el embrioblasto se van a distinguir ya a partir del día 9 varias estructuras. La cavidad amniótica, que va a estar delimitada por el epiblasto, que es una de las capas del embrioblasto, que va a donar como algunas células para la formación de los amnioblastos, que van a ser estas células de acá. Y el hipoblasto, la segunda capa del embrioblasto, va a generar a la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. A partir del día 12 se observa ya una etapa lacunar del blastocisto, en donde las lagunas trofoblásticas que se generan en el sincitio trofoblasto van a erosionar en el tejido materno y gracias a los sinusoides maternos entonces se va a generar precisamente esa circulación uteroplacentaria que mencioné anteriormente. Además, en el embrioblasto ocurre algo muy importante y es que entre las células del hipoblasto que están en esta parte interna y el citotrofoblasto se va a generar un mesodermo extraembrionario. Y a su vez ese mesodermo extraembrionario va a comprender dos estructuras. El mesodermo esplácnico extraembrionario, que está en contacto con la cavidad exocelómica, específicamente con la membrana exocelómica que rodea pues a esta cavidad, y el mesodermo somático extraembrionario, que está en contacto con el citotrofoblasto. Y entre estos dos mesodermos se va a generar una cavidad extraembrionaria que va a tener su relevancia posteriormente en el blastocisto. Esta es una micrografía de luz donde se pueden observar entonces algunas de las estructuras que vemos en esta imagen, que son el saco vitelino primitivo o cavidad exocelómica, el mesodermo extraembrionario, el epiblasto, que acá no se observa muy bien, pero aquí estaría la cavidad amniótica, y el hipoblasto. A partir del día 13 ocurre algo muy importante y es que algunas células del hipoblasto van a migrar como hacia el interior. Esto va a generar varias estructuras importantes. Una de las más importantes es el saco vitelino secundario, que posteriormente va a ser el saco vitelino definitivo. Va a generar un quiste exocelómico, que es como lo que quedó del saco vitelino primitivo o la cavidad exocelómica. Y adicional a esto, gracias también a las cavidades extraembrionarias, se va a generar una cavidad coriónica, que van a ser como vacuolas muy grandes y que pues se van a formar gracias pues a esa migración de las células del hipoblasto. Bueno, adicional a esto, las células del mesodermo extraembrionario esplácnico, que logran migrar hacia la parte externa, hacia el citotrofoblasto, van a generar lo que es el pedículo de fijación. Este pedículo de fijación va a ser posteriormente el cordón umbilical, que va a estar pues como unido al feto. El mesodermo somático extraembrionario va a generar lo que es la placa coriónica, que va a rodear pues a la cavidad coriónica. Bueno, a partir de la tercera semana, el evento más importante de esta semana es la gastrulación. La gastrulación es el proceso mediante el cual se da origen a un embrión trilaminar, que va a estar compuesto pues por tres capas: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo.
Entonces, la gastrulación ocurre como en varias etapas. Lo primero que ocurre es la formación de una línea primitiva que va a tener un extremo caudal y un extremo cefálico. Posteriormente, en el extremo cefálico se va a formar un nodo primitivo y luego va a ocurrir lo que es la invaginación, que en esta imagen se puede apreciar mejor. Lo que ocurre es que en la zona del nodo primitivo y la línea primitiva, algunas células del epiblasto van a invaginar, se van a ir hacia el interior del embrión. Y estas células del epiblasto que invaginan van a generar dos de las tres capas, el mesodermo y el endodermo. Mientras que el epiblasto, las células del epiblasto que no invaginan, van a formar lo que es el ectodermo. Entonces, en esta imagen se puede observar pues como las tres capas. Este es un corte sagital y este es un corte transversal de un embrión de 17 días de gestación. Aquí se observa el endodermo, que sería como esta capa amarilla, el ectodermo, que sería esta capa azul, esta sería la cavidad amniótica. Aquí tenemos al ectodermo en este corte sagital, transversal, y acá se puede apreciar mejor el mesodermo, que el mesodermo, como se puede observar, se pliega hacia el interior del embrión. Bueno, como mencioné, el plegamiento cefalocaudal es un proceso muy importante pues durante la gastrulación, debido a que va a dar origen a unas estructuras que van a formar posteriormente los sistemas del feto. Y voy a profundizar específicamente en las que están relacionadas con la capa germinal del endodermo, que van a dar origen a lo que es el tubo digestivo o tubo gastrointestinal, al aparato respiratorio y a la vejiga urinaria. ¿Por qué? Porque estas son este plegamiento de esta capa germinal es el más importante en cuanto a lo que es el divertículo de Meckel. Entonces aquí se puede observar tres estructuras importantes en lo que es el tubo gastrointestinal. La membrana orofaríngea es una membrana que se va a formar gracias a las primeras células que invaginan hacia el interior del embrión. Pues esas células del epiblasto que van hacia la parte cefálica generan esa membrana orofaríngea. La membrana cloacal, por su parte, van a ser las células del epiblasto que van a invaginar pero hacia la región caudal. Y una vez se genera esta membrana cloacal, lo que ocurre es que la parte posterior del saco vitelino va a formar un divertículo. Este divertículo va a ser el divertículo alantoentérico o el alantoides, que acá se puede observar. Tiene un papel importante pues con ayuda de la cloaca para la formación de lo que es el ano y la uretra. Bueno, acá se observa también el pedículo de fijación. Esto es un corte sagital de un embrión de 17 días. Ya en este de 22 días de gestación vemos cómo hay aún más plegamiento y se observan mejores dos estructuras más, que son el intestino anterior y el intestino posterior, que ya se van delimitando. En este corte sagital de un embrión de 24 días de gestación, vemos acá la membrana orofaríngea, la membrana cloacal, la alantoides, y vemos que hay aún más plegamiento. Y acá sí voy a mencionar algo muy importante, y es que la capa del mesodermo, cuando se va plegando, va a generar lo que van a ser las estructuras que posteriormente van a ser importantes en la formación de los órganos del sistema circulatorio. Por ejemplo, acá se va formando lo que es el esbozo pericárdico. Aquí, en este embrión de 28 días de gestación, podemos observar el saco vitelino y un conducto muy importante que va a ser el conducto vitelino o el conducto onfalomesentérico. Es un conducto muy importante ya que es el que va a dar origen a la anomalía del divertículo de Meckel, que posteriormente pues voy a explicar. Acá podemos ver el remanente de la membrana orofaríngea, la yema hepática y el intestino medio, que es precisamente desde donde se conecta el embrión al saco vitelino a través pues del conducto vitelino o conducto onfalomesentérico que mencioné. Acá está la alantoides, el pedículo de fijación
Y bueno, ahora sí entremos en lo que es el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es la anomalía congénita derivada de la obliteración incompleta del conducto onfalomesentérico. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay invaginación completa o parcial, o que es una invaginación parcial del conducto onfalomesentérico, lo que va a generar un divertículo. Es la anomalía del tracto gastrointestinal más frecuente y ocurre del 2 al 3% de la población. En esta imagen tomada de la web de la Universidad de Medicina de Chicago podemos observar cómo aquí se observa el divertículo de Meckel, que tiene 3 características muy importantes. La primera es que tiene la misma estructura del intestino subyacente, es decir, está compuesto por lo mismo que el intestino, es decir, es un divertículo real. Siempre está situado en el borde antimesentérico, es decir, en esta parte como externa. Y su irrigación es independiente, es decir, tiene arterias propias para que lo irriguen. ¿Cuáles son las causas? Como mencioné anteriormente, es la involución incompleta o parcial del conducto onfalomesentérico, conducto vitelino o tallo del saco vitelino, tiene estos nombres. Entonces aquí vemos cómo pues cuando se comienza a plegar de manera cefalocaudal el embrión, acá podemos observar el saco vitelino y la cavidad amniótica. Y acá ya aproximadamente a los 25 días de gestación, estos son unos cortes transversales. Este es justo donde está la conexión entre el intestino medio y el saco vitelino, y aquí es justo por debajo del intestino medio, en donde vemos que no hay ninguna otra conexión. Mientras que aquí en este corte está la conexión que va a ser el conducto onfalomesentérico. Este sería el intestino medio y este sería el saco vitelino. Podemos ver acá el ectodermo de superficie, acá se va a generar lo que va a ser el tubo neural y bueno, las otras demás estructuras que se generan a partir de las otras capas germinales. En esta imagen, que son unos cortes sagitales de un embrión, se observan todos los derivados de la capa germinal endodérmica, que van a ser, como mencioné anteriormente, las del tubo gastrointestinal, el aparato respiratorio y la vejiga urinaria. Entonces aquí podemos observar el intestino faríngeo, el divertículo traqueobronquial, el esófago, el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el asa intestinal primitiva, la cloaca, el intestino posterior y los 2 conductos que pasan pues como por el pedículo de fijación, que son el conducto vitelino y la alantoides. El conducto vitelino, esta partecita es la que debe involucionar, debe desaparecer completamente para que esto quede cerrado y no genere el divertículo de Meckel. Mientras que la alantoides, en ayuda pues de la cloaca, van a generar entre estas dos lo que van a hacer la uretra y el ano. Y aquí se observan pues las otras estructuras como las bolsas faríngeas, el esófago, la membrana cloacal, y acá está la protuberancia cardíaca o el esbozo cardíaco, que es donde pues son las células que migraron del mesodermo y que van a generar pues posteriormente lo que es el corazón. ¿Cuál es la sintomatología y el diagnóstico de esta enfermedad o de esta anomalía? La sintomatología no es muy específica y se da es gracias como a otros problemas que se den en el tracto gastrointestinal. Es secundaria entonces a complicaciones del divertículo como ulceración y hemorragia, diverticulitis, la obstrucción intestinal por inversión diverticular, intususpección, vólvulos, torsión, inclusión del divertículo en una hernia, formación de enterolitos, que son como bolas pues o como cuerpos que se generan al interior del intestino y que están compuestos como por minerales, y el desarrollo de neoplasias. El diagnóstico de este divertículo debe ser considerado en cualquier paciente que tenga malestar abdominal, náusea y vómito o hemorragia intestinal. Y normalmente su diagnóstico se confunde con lo que es el diagnóstico de apendicitis, pero debe como descartarse con otras pruebas. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias.